بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que vamos a ver hoy es otro más de los tipos de transacciones o intercambios que pueden haber entre dos o más personas. Y hoy vamos a ver lo que es específicamente el préstamo. Bien, el préstamo es algo que existe en todos los países, en todas las leyes, es algo que es prácticamente conocido por todo el mundo, algunas de las condiciones, pero en el caso del Islam tiene algunas particularidades que son muy importantes. Bueno, primero que todo, dentro del Islam se considera algo muy bueno y preferible dentro de lo que es para un creyente la cuestión del préstamo, y tiene recompensas muy grandes el hecho de prestar, bendiciones de parte de Dios para aquellos que prestan, sobre todo a personas que están realmente necesitadas. Bueno, y la otra cuestión que es dentro del Islam, si uno realmente no tiene necesidad de préstamo, es decir, por ejemplo, porque tiene dinero suficiente o trabajo suficiente, o simplemente implica un pequeño esfuerzo más grande a nivel trabajo y demás, es algo aborrecible el hecho de pedir préstamo. En la medida de la necesidad, ese aborrecible o makruh va reduciéndose hasta desaparecer, hasta llegar, por ejemplo, en casos de que necesito el dinero para una operación o cosas que son realmente obligatorias para nosotros, de nuestras familias, de nosotros mismos, ya llega el punto, o sea, tiene una graduación que va desde esto de que es no preferible, hasta preferible y hasta obligatorio en el caso de que corra en riesgo nuestra vida o de alguien cercano a nosotros. Y bueno, y para todo aquel que preste, como decíamos antes, siempre es preferible que lo haga y que acceda, en caso de tener el dinero, de la forma más amable y servicialmente, digamos. Bien, hay distintos tipos de préstamos. Uno es el que es fijando un plazo en el que debe devolverse el dinero prestado, y el otro es sin plazo determinado, es decir, que no se devuelve cuando se puede teóricamente o en el momento en que reciba el dinero, etcétera, sin un plazo fijado entre las dos personas. Bueno, en el caso de el préstamo sin un plazo fijo, el prestador puede exigir la devolución en cualquier momento, porque no hay un plazo fijo. Yo te lo presto, devolvérmelo lo antes posible, por ejemplo, o cuando puedas. En ese caso debe devolverse el dinero siempre que le sea posible a otra persona, ¿no? Después vamos a ver en qué cuestiones o bajo qué condiciones se pueda realizar esta exigencia de devolución. En el caso del plazo fijo, antes de que, por ejemplo, si se acordó, devolvémelo en un año o de acá a un año, pasó el año, está bien, que se puede reclamar, pero antes del año es preferible que no se haga el reclamo porque la persona dijo, o por ejemplo, no te voy a poner devolverlo hasta dentro de un año más. Que lo pida antes del año cumplido, no es correcto y no lo puede hacer, no puede hacer un reclamo real. Pero en el caso de que
haya pasado el año, sí, ya es momento de que se le sea devuelto el dinero. Bueno, en el caso de que eh, el, el prestador requiere el dinero de esta persona a la que le prestó el dinero y el que pidió el préstamo tiene el dinero en sus manos, debe dárselo. Digamos, por ahí lo demora, bueno, la verdad quiero usarlo por otra cosa, esto que lo otro. Si no son cosas obligatorias y demás, está incurriendo en un pecado. Si tiene el dinero en su poder y no lo devuelve, digamos. Em, Excepto, bueno, en el caso del plazo fijo, como habíamos dicho antes, recién, digamos, lo pide antes de su plazo. No, por más que tenga el dinero en su poder, digamos, lo va a devolver en el momento que reciba, digamos, o que tenga, que se cumple el plazo determinado del pago. Bien, en el caso de que es una persona que no posee nada, es decir, que por ejemplo tiene su casa y sus eh, bienes básicos en el que vivir, en el que cobijar a su familia, alimentar a su familia, no tiene más nada, llegó el plazo determinado y demás, se debe postergar esta especie de reclamo de la devolución. Es decir, no se le puede exigir a esa persona que venda la casa donde tiene a su familia, donde vive y demás, para que le devuelva el dinero en este tipo, en el préstamo normal. Después vamos a ver que hay otros tipos de contratos en el que se puede exigir, que es más impersonal, digamos. Pero en el caso de un préstamo, no se puede exigir a una persona que venda sus cosas básicas para pagar un préstamo, digamos, que se le ha hecho. Bien, como todos sabemos, como habíamos hablado antes, en el caso de que se pida un interés, es decir, yo te doy 100 y vos devolveme 120, eso es usura, con lo cual está prohibido en el Islam y bueno, hay de hecho leyes coránicas que lo condenan, y digamos, tiene como pena el infierno y demás, digamos, no es una cosa pequeña el caso de prestar dinero en función a un interés o a una usura, es un grave pecado dentro del Islam y en el caso bueno, de la República Islámica de Irán tiene penas bastante graves, sobre todo para banqueros y demás que ejerzan este tipo de actividades, tiene penas graves, incluso a veces si es en caso de eh, sumas muy importantes que implican el Estado y demás, hasta pueden llegar a tener a veces penas de muerte, digamos. Es muy grave, digamos, la cuestión de la usura. Y en el Islam también está muy, muy mal vista y es malo. Esta cuestión de la usura es prohibida de los dos lados, es decir, tanto para el que paga, el que va a pagar un interés, como para el que recibe, es decir, el que va a ser beneficiado de este préstamo con interés. Ahora bien, bueno, el caso de la persona que va a recibir un préstamo que tiene intereses, por ejemplo, en nuestros países es prácticamente imposible porque no estamos regidos por la ley islámica, que el banco no nos cobre, digamos, un interés. Obviamente si le pedimos a un hermano musulmán es haram que esta persona nos pida un interés. Pero en el caso de un banco, lo más normal es que tenga un interés y a veces el interés es importante, a veces es un casi 50, 60, 70, hasta que se duplique dependiendo el plazo de evolución, digamos. Pero bueno, en ese caso, nuevamente estaría incurriendo en un pecado, pero puede utilizarlo. En el caso de la persona que coma de la usura, es decir, la persona que viva del préstamo con interés, eso es haram y ni siquiera, no lo puede ni siquiera utilizar el dinero si no quiere, digamos, caer en la condena divina y demás, y todos las desgracias que pueda traer eso, digamos. A corto plazo o a largo plazo, porque bueno, hoy día sabemos que los grandes grupos financieros viven de la usura, lamentablemente,
y explotan a media humanidad en función a esa usura o a ese pago de intereses. Pero bueno, Dios sabe cuál va a ser, no solo su castigo en esta vida, sino en la próxima vida. Lamentablemente hoy día el mundo está regido por este tipo de leyes, pero el hecho de que hace tanto tiempo en el Islam, no solo en el Islam, también en el resto de las leyes divinas haya sido prohibido, tiene una sabiduría que lamentablemente hoy día se ha perdido, pero que sabrán ver sus consecuencias quienes la realizan en esta vida o en la otra. En el caso de una persona que quiere devolver un préstamo, por ejemplo, me dieron $1000 y la verdad que nunca me molestó esta persona, nunca me pidió nada, nada, nada. Pasaron 2 años cuando yo le había dicho que iba a tratar en un año pagárselo y nunca me dijo ni o sea, un muy buen musulmán. En ese caso sí es preferible por ahí darle, bueno, la verdad por tu paciencia y demás te puedo darle un dinero, pero la otra persona no, que si la otra me lo está reclamando, no, eso es haram y es usura. Pero si yo se lo estoy dando de fuerza por, digamos, un impulso propio o como recompensa que siento propia por todo esto que me ha ayudado y me ha esperado y no me ha puesto presión para que se lo pague, no hay problema y hasta es preferible. Pero no hay una cuestión forzada ahí de realizarlo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si, acá hay un par de preguntas que hace el libro, si una persona es deudor, digamos, y quiere devolver su dinero, pero no puede encontrar en ningún lado al prestador, digamos, al acreedor, vamos a decir. Busca y lo busca y se esfuerza y no hay forma de encontrarlo, desapareció, digamos, no hay forma. ¿Qué debe hacer esa persona con ese dinero? Bueno, en ese caso, si hizo todos los esfuerzos posibles, contactó familiares, demás, y esto que lo otro, y no hay forma de encontrarlo, ese dinero lo debe dar en sadaká, porque la recompensa van a ir para esta persona que está perdida en algún lado. Quién sabe si puede estar hasta fallecida, siempre y cuando uno no tenga información certera de que no haya fallecido. En el caso de que haya fallecido, que es la siguiente pregunta que hacían acá, si tiene herederos, se le debe dar a los herederos de esa persona este dinero, sería parte de su herencia, digamos, y con eso uno estaría cumpliendo con su deber de devolver este préstamo. Y bueno, vamos a ver de forma bastante escueta y rápida lo que sería la garantía o poner algo, un bien o un dinero como garantía. Bueno, sabemos lo que es una garantía, es, por ejemplo, se pone un dinero en función al uso o en función al derecho de poseer temporalmente algo. Por ejemplo, bueno, yo voy a usar esta casa y para que vos estés seguro de que los daños que le pueda hacer te sean devueltos, voy a poner un dinero que va a ser una especie de depósito y en el momento en que yo termine de usar la casa, se hará una cuenta, se chequeará, digamos, hará un inventario de las cosas que se utilizó o no se utilizó, se rompieron o no se rompieron, se hará una cuenta y se reducirá de eso de la plata del que se puso en garantía y el resto le será devuelto, digamos. Bien, este dinero no lo puedo usar, es decir, yo por ejemplo estoy alquilando una casa a alguien y me puso en depósito determinada cantidad de dinero. Ese dinero es exclusivamente puesto en función a que en algún momento se me devuelva. Lo mismo vamos a decir un auto, una moto o cualquier otro tipo de cosa que hayamos alquilado o prestado, digamos. En esos casos no se puede utilizar el dinero sin el permiso del dueño. Por ejemplo, el dueño dice, bueno, sí, utilízalo, siempre y cuando que en el momento en que yo me vaya de esta casa, me vayas a devolver el dinero. En el caso de que se le da permiso, en este caso el dueño del dinero sería el inquilino, no el dueño de la casa, digamos. Con el permiso del inquilino se puede utilizar, pero sin su permiso está prohibido, digamos. De hecho, lo que puede pasar, por ejemplo, que con el permiso del dueño, si por ejemplo era algo en depósito, se le dio determinada cantidad de
en vez de plata se le dio otra cosa, se puede vender o no puede vender, nuevamente vuelve a la persona, al inquilino o a la persona que ha dejado eso en garantía, digamos. Si esa persona le da permiso a esta persona que recibió esta garantía para utilizarlo, o por ejemplo le dice, quédate esa plata, no hace falta que me la devuelvas, nuevamente en ese caso podría utilizarlo. Bien, en este caso, a diferencia con la cuestión del préstamo, si esta garantía no es devuelta, digamos, no se es devuelta al final, puede hasta reclamársele a la persona que recibió este depósito en garantía, puede hasta reclamársele que venda la casa para devolverle el dinero que puso en garantía, porque como ya hemos dicho antes, es un dinero que no debe ser devuelto y no está en derecho de quien recibe el depósito utilizarlo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a la clase que viene, vamos a ir con algunos puntos más. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات